Dios les bendiga a todos en esta mañana. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Espero que usted en este día esté atento a la palabra del Señor y que el Espíritu Santo le hable a su vida. Yo quiero que usted preste mucha atención para que su vida sea transformada. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. Leeremos desde el verso número 1 hasta el verso número 11. Hebreos 12, del verso 1 al verso 11. Cuando lo encuentre dicen amén, por favor. Lo invito a que se ponga de pie por un momento, un instante nomás, para que hagamos esta lectura. Gloria al Señor. Sígame en su Biblia, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún habéis de resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque no obedeceremos pues mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como aquello les parecía. Pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Puede sentarse, por favor. Padre bueno, te doy gracias y te pido que en estos momentos dirijas mi vida y que quites toda distracción y todo lo que quiera perturbar en el mundo espiritual. Silencia, Señor, cada demonio. Silencia, Señor, cada espíritu contrario, y que toda mente esté en obediencia a ti, Señor Jesús. Te doy muchas gracias. Amén y amén. No se distraiga, por favor. No deje que nadie en este momento le hable, para que usted pueda comprender la palabra. Yo quiero hablarles en esta mañana sobre un tema que me pareció interesante al encontrar un título en Facebook, donde el pastor Rudy Gracia había colocado un título en uno de los mensajes que envía cortos en los Facebook, y me impactó y me puse a estudiarlo un rato. Y yo quiero hablarle a usted sobre las aguas del cumplimiento, la paciencia. Una vez más, las aguas del cumplimiento, la paciencia. Nosotros los seres humanos somos personas que nos afanamos por todo. Nos mantenemos con afanes, con ansiedades, corremos de aquí para allá, continuamente todo nos desespera, nos estresa. Vamos llegando a un tiempo en que aún la bulla nos molesta,
Todas las cosas quieren sacarnos de quicio hoy en día. Hoy todo el mundo se mantiene con estrés, agotados, cansados, perturbados en los pensamientos por cantidades de cosas que llegan en la vida. Usted a veces sale por las calles, va hacia el centro y usted simplemente le impacienta ver tanta gente caminando a su alrededor y sin poder usted caminar libremente. A usted en muchos instantes, al igual que muchas otras personas, le impacienta hasta el calor del día. Y simplemente decimos, este calor hoy está insoportable y nos impacienta, desespera a la gente. La gente no sabe ni siquiera qué hacer. Y si fuera poco, nos impacientan los problemas, nos impacientan nuestras necesidades, hasta nuestros sueños nos impacientan. ¿Cuántos llevan mucho tiempo esperando que se cumplan los deseos de su corazón y se ha sentido impaciente y ha renegado, ha murmurado, se ha quejado, se ha lamentado, ha llorado porque simplemente ni siquiera lo que anhela su alma ha podido cumplirse? Las aguas del cumplimiento, la paciencia. Debemos aprender entonces a ser pacientes. Ahí acabamos de leer en Hebreos capítulo 12, que por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera que tenemos por delante no es el que primero llegue a la meta, sino el que sepa llegar. Hay que ser pacientes. Usted y yo no sabemos cuánto tiempo ha determinado Dios de que debemos vivir en esta tierra. Quizás podríamos vivir hasta los 80 años de edad, vivir hasta los 40 años, vivir hasta los 50, hasta los 30, pero durante ese tiempo de peregrinar en la tierra, usted y yo tenemos que andar firmes, dar pasos firmes en la presencia de Dios, sin afanarnos, sin estresarnos, sino ser pacientes día tras día en este camino de santidad, en este camino donde Dios quiere que andemos en rectitud. Pero ¿cuántos se han sentido totalmente agobiados y desesperados porque no han podido vencer el pecado? Y encontramos personas a las cuales dicen, no volveré a la iglesia, y el día que yo vuelva a la iglesia es el día que yo haya cambiado. Si usted no cambia viniendo a la iglesia a buscar la presencia de Dios, mucho menos va a cambiar afuera. Y por la impaciencia que le da, Dios no puede cumplirle lo que le ha prometido porque la persona sale de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué necesitamos entonces paciencia? Para poder correr la carrera a la que Dios nos ha colocado en nuestra vida cristiana. Y Dios es el que produce en nosotros esa paciencia. Esa paciencia llega a nuestra vida porque Dios la desarrolla en nosotros. Dios despierta eso para que nuestra vida pueda crecer delante de Él y dar el fruto adecuado. La palabra del Señor nos dice a nosotros, gloria a Jesús, cómo el Señor entonces nos prepara en esa paciencia. Santiago capítulo 1, del verso 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, si aunque os falte cosa alguna. Cada prueba que llega a su vida, entonces va a causar que usted tenga paciencia. ¿Cuántos cristianos en esta mañana, durante su vida, le ha dicho al Señor, Señor, dame paciencia? Hazme un hombre paciente. Déjeme decirle que cuando usted le ha dicho eso al Señor, usted simplemente ha querido decirle, Señor, dame la fuerza para no descontrolarme, para tener dominio propio y para que nada me descontrole o me manipule o me saque de quicios. Pero cuando usted le dice a Dios, dame paciencia, usted sin darse cuenta, según la Escritura, está diciendo, Señor, mándame la prueba
de fe que producirá paciencia. Y usted y yo nos quejamos porque el vecino nos está molestando, nos causa enemistad. Nos disgustamos porque en el empleo no nos subieron el sueldo. Nos molestamos porque no logramos la carrera universitaria que queríamos. Nos molestamos porque queríamos que nos pusieran a servir, porque decíamos predicar, pero nos pusieron a barrer. La prueba de fe produce paciencia. Usted se queja con Dios porque su esposo le grita, porque su hijo le irrespeta o no llega temprano a casa, y se queja y dice: este hombre nunca va a cambiar, este hijo mío es la oveja negra. Pero Dios está diciendo: me pediste paciencia. Es la prueba de fuego para tu fe, para que puedas tener paciencia. ¿Amén? ¿O no amén? Y yo quiero que usted entienda algo que quiero decirle porque me impactó. En medio de las pruebas y dificultades, cuando nos impacientamos, es como si entráramos a grandes desiertos, porque esa impaciencia que nos ha robado la tranquilidad produce en nosotros el deseo de no orar, pero ocasiona el deseo de quejarnos. Escúchelo, produce el deseo de no orar y ocasiona el deseo de quejarnos. Y uno solo se queja en lugares donde no hay comodidad, donde no tenemos beneficios, donde no nos sentimos placenteros. Si andamos en desiertos, nos quejaremos del fuerte sol. Nos vamos a quejar y a lamentar porque no hay agua que nos sacie y que sea fresca, porque no encontramos frutos buenos para comer, porque vamos en los desiertos. Nos sentimos angustiados porque no encontramos dirección, o quién sabe andar por los desiertos en este lugar. Creo que aquí en Medellín nosotros no sabemos ninguno andar por desiertos, o hay alguien aquí que ha andado en algún desierto. Hemos andado en desiertos espirituales, pero nunca hemos andado en un desierto espiritual. No encontramos en los desiertos la dirección adecuada porque no sabemos orientarnos. Y Dios, cuando permite que la fe produzca paciencia, es para que usted y yo podamos aprender a orientarnos en cada prueba o dificultad de nuestra vida. Qué interesante cuando escuchaba o cuando leía, porque era en el Facebook que había colocado en el muro el pastor Rudy Gracia, ese título de Aguas del Cumplimiento. Y yo meditaba anoche en esa palabra y quise buscar cantidades de cosas. Yo quise encontrar hasta significado de palabras por toda parte, y era como si todo estuviera bloqueado, como si todo estuviera distante y nada aparecía. Simplemente comencé a leer la escritura, comencé a meditar un momento, pero aún así era como si el Señor estuviera en un silencio. Yo le decía al Señor: si tú no hablas, nadie más podrá hablar. ¿Sabe? Dejé mi Biblia, dejé mis notas, dejé todo lo que tenía y simplemente tuve que irme a dormir. Porque solo Dios puede hablarle al alma sedienta. ¿Cuántas almas sedientas hay en esta mañana? Yo quiero decirle que mi alma también está sedienta. Es sedienta de la presencia de Dios, sediento del cumplimiento de las promesas del Señor, donde deseo que Dios haga cosas nuevas en mi vida como en la vida de todos ustedes. Y por eso le he dicho al Señor que si Él no va a hacer algo, es mejor no pararse en este lugar. El profeta Isaías capítulo 41, el verso 18, hablando de las aguas del cumplimiento, dice la palabra del Señor, Isaías 41, 18: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto, estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Me puse a mirar algo interesante, y es porque en medio de allí hablaba sobre el río Sin, el mensaje que fue enviado por el Facebook. Y el río Sin queda en el desierto del Negué en Israel. Tiene un caudal que
que corre aproximadamente sobre 120 kilómetros desde el cráter de Ramón hasta la llanura de Sodoma en el extremo sur del Mar Muerto. Y hablaban de que era el cumplimiento, en las aguas del cumplimiento, porque es normal, cotidiano, común, que las aguas corrieran continuamente por temporadas. El desierto se secaba, pero llegaba una temporada en el año donde las aguas volvían a fluir. Pero lo interesante es que habían pasado varios años sin que las aguas volvieran a fluir, volvieran a correr. Simplemente había quedado el desierto. El mar o las aguas del río Sin se habían secado y no habían vuelto a fluir. Pero el año pasado, el 2014, en el mes de marzo, una vez más las aguas del río Sin volvieron a fluir esas aguas. Y la palabra del Señor dice que en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos entonces que como en el río Sin, literalmente Dios hizo fluir aguas, hizo que corrieran ríos por ese lugar, que Dios haga correr ríos en nuestro interior en este 2015. Estamos en un tiempo donde la iglesia cristiana, donde los cristianos se han estado secando su fuente de vida, donde el cristiano hoy ya no quiere orar, ya no quiere vigilar, ya no quiere ayunar, ya porque está en desierto, se ha secado como las aguas del río Sin se habían secado, porque muchos por la impaciencia su vida se había estancado. ¿Cuánto tiempo usted ha esperado? Que Dios le bendiga, que Dios le cumpla la palabra que le ha prometido. Y Dios es aquel Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que cumple lo que ha prometido. Oh, pero se nos ha olvidado que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de los hombres. Y nos impacientamos y las aguas se van secando, porque en medio de la impaciencia nos quejamos, murmuramos continuamente. Dejamos que nuestros sueños, nuestros anhelos, el sentir que Dios había puesto en nuestra vida comience a secarse, comience a estancarse. Y todo lo demás comienza a ser árido. Ya no tenemos deseo de orar, no tenemos deseo de alabar a Dios. Sentimos las manos pesadas, nos da dificultad levantarlas para adorarle y alabarle. Porque sentimos que nada nos complace, que nada nos llena. Todo lo vemos mal. Es el tiempo donde vemos los defectos, los pecados de todo mundo. Es donde a todo mundo le vemos la paja que tiene en el ojo, pero no vemos nuestra viga. Las aguas del río Sin una vez más volvieron a fluir en el 2014. Y es necesario que en nuestra vida espiritual las aguas vuelvan a fluir, que no haya una sequedad en nosotros. Quizás usted ha estado esperando grandes sueños, pero no deje que sus sueños mueran. Amén. Porque el único que puede suministrar agua donde el hombre no lo espera es Dios. Solo Dios puede suministrarlas. Es imposible para el hombre hacer que unas aguas corran por un desierto, pero para Dios nada es imposible. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías 41, el verso 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Los afligidos y menesterosos tienen sed. Buscan agua, pero no la encuentran. Hay veces buscamos saciarnos en tantos lugares. ¿Cuántos cristianos hoy en día sacian su vida simplemente con placeres, con distracciones, pero no encuentran agua que los satisfaga? ¿Cuántos se han sentido solos, tristes, menesterosos, despreciados? Algunos con una soledad profunda, esperando que aparezca el príncipe azul o su reina en el camino,
y por esa soledad profunda buscan pozos y afluentes de agua extraña que no vienen de la presencia de Dios, y se novian o se casan con las personas equivocadas, y luego los vemos como se van secando, que ya no quieren venir a la iglesia, no desean congregarse, que ya, o si vienen, ya ni siquiera se levantan de su puesto para exaltar el nombre del Señor. Si vienen a este lugar, simplemente se les ve el rostro lleno de angustia y de tristeza, aunque tengan supuestamente al amado o a la amada a su lado, porque es un afluente de agua que Dios nunca había enviado. Simplemente está en un desierto, escúcheme esto, viendo un espejismo, viendo al espejismo allí diciendo: es mi príncipe, es mi princesa, pero es un espejismo, una ilusión que ha llegado a su vida, pero no fueron las aguas reales de Dios. Buscamos las aguas por tantas partes, pero no las hallamos. O algunos se acercan a su afluente de agua, y nosotros, que somos vasijas del reino de Dios, nos acercamos y metemos la vasija para sacar agua. Pero algunos, por el peso de pecado que llevan, como dice Hebreos 12:1, que los asedia continuamente, su vasija está rota, y al sacar el agua y salir por el camino en el desierto, su agua se va derramando porque su vasija no ha sido restaurada. Y una vez más volvemos a sentirnos secos, sedientos, con el deseo de tener agua. Como la mujer samaritana que le decía al Señor Jesús que le diera de beber de aquella agua de la cual nunca ella volvería a tenerse jamás. Allí mismo el versículo 17 nos dice, finalizando: yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Nosotros tenemos que orarle al Señor, porque Él solo nos puede escuchar, y Él nunca nos va a desamparar. Él sabe que hay momentos en que nos impacientamos, pero Él desea moldearnos para que no nos impacientemos y vivamos realmente como Él desea. Él está esperando que confiadamente usted y yo nos acerquemos a Él, para que Él pueda entonces hablarnos y producir el milagro que estamos esperando. Quizás usted puede decirme en esta mañana: yo me encuentro, hermano, en agua fresca del Señor. Pero de pronto usted está como muchas otras personas, no en las aguas del Señor, sino en una agua diferente. El libro de Números, capítulo número 27, el versículo 14, nos dice que el pueblo de Israel se encontraba en agua, en unas aguas, estaban en medio del desierto. Y cuando estaban en el desierto, el pueblo murmuró contra Moisés y contra el Señor. Números capítulo 27, el versículo 14, dice la palabra del Señor. 27:14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin. Quizás usted está en el desierto de Sin, donde están las aguas de la rencilla, donde el pueblo murmuró y donde el pueblo se quejó contra Dios y contra Moisés, su siervo. ¿Cuántas veces nos hemos quejado contra Dios? ¿Cuántas veces nos hemos quejado contra el siervo de Dios y nos encontramos allí en el desierto? Quiere decir que en medio del desierto, en vez de permitir que nos salgan aguas frescas, aguas de vida, aguas dulces, nos salen aguas de rencilla. Moisés tenía que darle al pueblo de Dios agua, porque Dios lo había enviado para dárselas, pero el pueblo, por murmurar, y Moisés, por no glorificar al Señor delante del pueblo en medio de las aguas, simplemente al hacer las cosas distintas a como Dios lo había mandado, las aguas, en vez de haber sido aguas dulces de vida, se convirtieron en aguas de rencilla. En aguas de rencilla. Tenemos que saber de qué agua bebemos nosotros, de qué agua nos queremos saciar en nuestra vida. Te saciarás del agua de la queja, te saciarás del agua de la murmuración, te saciarás del agua de la rencilla, o te vas a saciar del agua que solo el Espíritu de Dios puede darte para transformar tu vida y cambiarte. Solo esas aguas nos pueden transformar a cada uno de nosotros.
tenemos que aprender entonces el ejemplo de nuestro Dios, el ejemplo de Jesús. En Hebreos capítulo 12, una vez más, nos muestra la palabra cómo Jesús nos da ejemplo de satisfacer nuestra vida. Dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el sumo gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aleluya. Cristo es nuestro ejemplo. Sufrió esa contradicción de pecadores por causa nuestra, para que usted y yo, versículo 3, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos han sentido desmayar y no se han acordado, no han traído a memoria la palabra del Señor de que Cristo sufrió en la cruz para que usted y yo no desmayemos? Para que cuando usted se sienta sediento, cansado del camino, usted pueda acercarse a las aguas y poder beber de esas aguas. Venir y beber de esas aguas, comprar de esas aguas gratuitamente, sin dinero alguno, dice la palabra en el profeta Isaías. No necesitas dinero para saciarte, simplemente necesitas acercarte a Dios para poder beber del agua de vida, para beber de Él. Considerar a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y aún así desde la misma cruz no se quejaba, no se lamentaba, perdonaba a sus enemigos, amó aún allí cada alma sobre esta tierra estando en ese madero, porque Él sabía las aguas que iban a saciarnos durante este tiempo. No nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos entonces de esperar en las promesas del Señor. Dios ha prometido y Dios cumplirá. Tenemos que ser pacientes para que nuestro Dios pueda cumplir lo que Él ha prometido en nuestra vida. Dice la palabra del Señor: hay momentos que hay de gran angustia, pero nuestro Dios prometió estar con nosotros hasta el fin. Él dijo que Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, y durante mucho tiempo quizás nos hemos sentido atribulados. En San Marcos capítulo 4 la palabra nos habla cuando Jesús calma la tempestad. Jesús le dijo a sus discípulos aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay momentos en que han habido momentos de gran sufrimiento y las tormentas se han levantado. Han habido grandes vientos y usted ha sentido que la embarcación se ha movido de aquí para allá y que está a punto de anegar. Pero en medio de esto, como igual que en el desierto, de nuestro corazón muchas veces ha salido esa palabra: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Quizás usted no lo ha pronunciado así literalmente: Maestro, no tienes cuidado de que perecemos. Pero tal vez si has abierto tu boca y has dicho: tú no me escuchas, Señor. El Señor parece que se ha ido y me ha dejado. No siento su presencia. El Señor no me responde.
tan mal pecador he sido o soy? ¿Será que el Señor ya me ha desechado? ¿Será que no pertenezco al pueblo del Señor? Y nos hemos lamentado y le hemos dicho al Señor: me has abandonado. Porque hemos pasado por momentos difíciles. Y en medio de esas turbulentas aguas o en medio del desierto le hemos gritado a Él. Creo que una vez les compartí a ustedes que cuando estaba muy pequeño, todavía un niño de 8 o 9 años, yo le gritaba a Dios en medio de la calle, le gritaba en los patios, le gritaba en los solares, donde pudiera estar solo, y simplemente le gritaba a Él: si tú realmente existes, mátame y envíame al infierno. Simplemente eran las palabras de reproche, de dolor, de aflicción, de una persona desesperada que no conocía realmente a Dios ni las consecuencias de lo que estaba pidiendo, porque estábamos simplemente ¿dónde? En medio del desierto. En el desierto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Sabe? Usted y yo nos quejamos, nos lamentamos por estas tormentas, por las sequedades en el desierto. Quizás usted no tiene tormentas de agua en una embarcación, pero tiene tormentas de arena. Y usted se queja, se lamenta, porque otros hablan mal de usted, porque otros no le saludan. Y usted se atreve a decir: si nunca más me vuelven a saludar, no vuelvo a la iglesia. Si siguen hablando de mi hijo, de mi hija, si siguen hablando de mi esposo, de mi esposa, no vuelvo a la iglesia. Si no hacen tal cosa por mi esposo, por mi esposa, entonces yo renuncio. Estoy cansado y agotado y no quiero ser más siervo o sierva de Dios. ¡Cobardes! El sol del desierto ha estado secándote porque no has permitido que Dios te sacie de agua, porque has dejado que tu corazón se desespere, se impaciente. Simplemente póstrate ante Él, arrodíllate y grita ante su presencia diciendo: mi alma tiene sed de ti, como dice el Salmo 42. Mi alma tiene sed de ti. Porque solo se tiene sed cuando no hemos bebido agua. Solo se tiene sed cuando hay una necesidad de Dios. Y es el tiempo de que tengamos la necesidad de que venga el cumplimiento del Señor. Que las aguas de su palabra nos sacien. Oh, de tu interior correrán ríos de agua viva, dijo el Señor. Pues esos ríos son los que nos sacian, dice San Juan capítulo 7. Solo Dios puede saciarnos. Solo Dios puede hacer que vengan aguas de arriba como aguas de abajo. Solo Él puede hacerlo. Todos nos hemos sentido en algún momento cansados, atribulados. Todos nos hemos sentido en algún momento tristes y afligidos porque hemos esperado años, meses, porque algo llegue a nuestra vida. Pero es el año, el tiempo del cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. No porque el año sea diferente, no porque el año sea distinto, es porque tú y yo tenemos que ser diferentes en su presencia. Amén. ¿Cuántos en tantas partes del mundo se han sentido de esa manera? ¿Cuántos pastores, cuántos líderes queriendo renunciar al llamado de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos quizás han dicho: a mí me ungieron de evangelista, me ungieron de pastor, me ungieron de diácono, me ungieron de servidor, me ungieron de líder de jóvenes? Pero pensando en soltar lo que Dios le ha dado, diciendo: es que Dios no me había llamado a esto, pero el hombre me ungió. Quiero decirte que aunque Dios te había llamado de evangelista y te ungieron de servidor, déjame decirte que la unción ya se depositó sobre ti, porque lo hizo un hombre llamado por Dios en tu vida. Deja que el tiempo que has sentido, que en ese lugar desierto, que sientes que no has dado el fruto adecuado, simplemente aprende para luego dar el fruto que Dios quiere que des. Porque en el desierto Dios hará que salgan afluentes de vida, que manantiales de agua puedan salir y brotar para saciarnos. Hemos sido como Elías, caminando por el desierto porque una mujer llamada Jezabel quería matarle. Y cuando iba caminando, llegando a un lugar a descansar un momento, dice la palabra que él deseaba morirse. Quizás usted en algún momento lo ha pronunciado en sus labios y ha dicho: Señor, quiero irme ya. Estoy cansado, estoy cansada.
Déjeme decirle que yo también en una ocasión le dije a Dios, y cuando siempre me preguntaban ¿para dónde vas?, yo simplemente respondía y decía: para el cielo, para el cielo. ¿Para dónde vas? Para el cielo. Y otro hermano y otro familiar me preguntaba: ¿para dónde vas? Para el cielo. Nadie entendía lo que estaba diciendo, pero Dios sí entendía. Lo único que estaba diciéndole al Señor era, en pocas palabras: estoy cansado y deseo que cortes mi vida y me lleves de una vez a tu presencia. Y es porque faltaban aguas que saciaran mi alma, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, mi alma mía por ti. Oh, era porque había sed y el agua natural no podía saciarme. Había sed y la televisión no podía saciarme. Había sed y mi esposa no podía satisfacerme. Había sed y mis amigos no podían complacerme. Había sed y el dinero no podía suplirlo. Había sed y ni siquiera la misma vida, el aire que respiraba, podía traer tranquilidad. Pero solo Dios podía venir y traer aguas que pudieran dar cumplimiento a la palabra. Porque la palabra dice que el que crea en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos que sanan, ríos que sacian. Aleluya. Si Dios hizo correr agua en un desierto en Israel, en la región en el Neguev, el río sin una vez fluir, un río natural, ¿cuánto más no hará correr en nuestra vida ese río espiritual? Dios es un Dios de portentos, es un Dios de milagros. Si Dios es capaz de eso, es capaz de mucho más. Donde Dios puede saciar nuestra vida, donde Dios puede transformarnos. El Señor es el todo, el que puede cambiar, el que puede renovarnos. Y yo sé que muchos se han sentido cansados porque dice la Escritura que los ojos no se sacian de ver. Y muchos se han sentido cansados y sedientos porque han estado observando, mirando lo que otros hacen, lo que otros dicen, como muchos pecan y se muestran como santos. Otros se han sentido sedientos y en desierto porque se han sentido enfermos y no han recibido su sanidad. Aún ello es para que Dios se glorifique. Isaías capítulo 55 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vayamos a la presencia del Señor para que el Señor pueda saciar nuestra vida, para que Él pueda hacer de que nosotros corramos con paciencia esta carrera, nuestros ojos en el sumo y autor de la fe, que es Cristo Jesús. Porque nuestros ojos miran a todos los que hay alrededor. Somos cartas leídas y tenemos que comportarnos adecuadamente, pero todos nos miran y todos te miran a ti. Pero aunque tú miras a otro, otro te mira a ti. Tu mirada real no puede ser en él o en ella. Tu mirada tiene que ser en Cristo, porque solo Él puede cambiarnos, solo Él puede hacer que nuestra vida sea diferente, distinta. No seamos aquellos que simplemente vemos pasar las aguas y no entramos a ellas para beberlas. El Salmo capítulo número 1, quiero leerlo, porque para todos los que tienen sed de Dios, el Salmo capítulo 1 dice la palabra del Señor rápidamente. Gloria a Jesús. Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Cuando tú estás en las aguas de Dios, en las aguas que Dios da, porque no ha dejado que la impaciencia produzca obstáculos, que la impaciencia no sea como una roca que detiene las aguas que pasan para que se desvíen, o no has permitido que el sol caliente, ardiente, haga que las aguas se sequen por la impaciencia, el estrés, la inseguridad nuestra, sino que has confiado realmente en el Señor. Entonces, cuando has confiado, eres como aquel
hombre que se transforma como un árbol sembrado allí con raíces profundas, donde hay un río que tiene afluentes de vida, donde esas aguas permiten que demos fruto, que las hojas se permanezcan reverdecidas y no caigan. O estaremos como en el Salmo capítulo 23, donde el Señor nos pastorea y nos lleva a pastos verdes y nos lleva a esas aguas frescas. Aunque cualquier hombre de Dios o mujer de Dios te dé una palmadita en la espalda o en el hombro, te diga una buena palabra, muchas veces tú sales de este lugar igual. Pero si tú vas al Señor, tú sientes que descansas, porque el Señor quita el sol del desierto, pone su nube de gloria sobre ti para que el desierto no te queme, no te fatigue. Porque el Señor hace que en medio de ese desierto golpeen la peña o le hablen a la peña y salga el agua. En medio del desierto, aunque vayas caminando, Dios no permite que veas un espejismo, una ilusión, sino que comienzan a brotar las aguas de la tierra y tú no te explicas cómo, pero Dios lo hace. ¿Cuántas veces has estado necesitado y necesitada, esperando que Dios te dé un milagro financiero porque estás a punto de perder tu casa? Y alguien te llama y te entrega un dinero de parte de Dios. ¿Cuántos han estado enfermos con cáncer, con lupus? ¿Cuántos han tenido sida? ¿Cuántos han tenido diferentes enfermedades y se siente que sus huesos se secan totalmente y que está muriendo en un desierto de muerte? Pero Dios llega y nuevamente trae aguas de vida y vuelven a traerte, a rejuvenecerte, a levantarte, a darte algo diferente de lo que estabas viviendo y sintiendo. Es simplemente porque esperamos en Dios. Oh, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Solo los que esperamos en Dios, Dios nos saciará. Solo los que esperamos en Dios, Dios nos dará nuevas fuerzas, porque Dios hace que su palabra se cumpla, porque se cumpla. Aleluya. Dios es un Dios que cumple y su palabra es como agua. Por lo tanto, Él hará que sus aguas cumplan lo que Él ha prometido, porque su palabra brota en nosotros como esas aguas de vida. Y por donde tú vayas y yo voy, siempre Dios nos recuerda su promesa. Siempre Él nos recuerda lo que Él ha dicho sobre nosotros. No lo que otros han dicho de ti y de mí, sino lo que Él ha dicho de ti y de mí. Es lo que Dios ha hablado. Por eso permite que Dios te sacie en esta mañana y que salga tu vida cambiada y transformada. Oh, querido hermano, deja que Dios haga algo nuevo y que cambie tu vida. Que el desierto comience a florecer y comiencen las aguas a traer tranquilidad. Que las aguas puedan fluir en tu hogar, en tu matrimonio, puedan fluir en tu ministerio, puedan fluir en la sanidad de tu cuerpo y en la sanidad de tu alma, que es aún más importante. Por eso mira a Jesús, que sufrió por tu causa y por la mía, y fue paciente en ese lugar. Imita la paciencia de Cristo, imita la paciencia del Señor, para que Dios pueda cumplir lo que te ha prometido. Ponte de pie, por favor.